Salmos capítulo 3. El salmista dice: yo me acosté y me levanté, porque Jehová me sustentaba. Hablar no es igual que vivir, pues de hecho lo que el salmista está hablando, está expresando en este salmo, no es una simple, o no tampoco lo pondremos así, no es una poesía. Lo que el salmista está inspirando en esta palabra no son poesías, son hechos vívidos, hechos que él tuvo que pasarlo en carne propia. ¿Por qué lo pasó en carne propia? Es una palabra que todos sabemos que cuando alguien pasa algo en carne propia es porque lo ha sufrido, lo ha palpado. Y David no estaba lejos de esa realidad. David, según los estudiosos, cuando David escribe este salmo, David estaba padeciendo la persecución de su hijo Absalón. Y la tristeza que acompañaba a David era profunda, porque pudiéramos decir que David era cobarde. No. Pudiéramos decir que David en ese momento no tenía fuerza para batallar. No la tenía. ¿Por qué no la tenía? Porque él no quería combatir a su hijo, Absalón. Y no hay nada más fuerte que usted teniendo la fuerza, usted no poder quedarse de brazo cruzado. Y así tuvo que quedarse David de brazo cruzado ante sus enemigos que los perseguían cuando estaba siendo perseguido por el ejército de Absalón. Y David vivía de campamento en campamento. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una persecución. Ahora, es difícil para nosotros muchas veces, es adverso vivir situación de tormenta, vivir situaciones de dolor, momentos donde tú crees que todo está perdido. Momento, mire, se lo digo con profundidad del corazón. ¿Por qué? Porque como ser humano que somos y como ser humano que hemos pasado por el proceso, a veces queremos transmitir esa verdad que fluyen a veces de nuestros labios. Porque todo el que esté escuchando sabe que no es lo mismo hablar del proceso que pasar el proceso. La mayoría de veces, he dicho siempre, la mayoría de veces del que está siendo procesado no habla, se queda callado. La mayoría de personas que está siendo procesado no lo habla, se queda callado. Más el que no está siendo procesado por Dios, escucha, hay dos tipos de personas: el que es procesado por Dios y el que se mete en proceso. Hay personas que están siendo procesados por ellos mismos y no por Dios. Por ende, el mismo David estaba metido en un proceso en lo cual a David le costó solamente decir una cosa: en paz me acosté y asimismo me levanté. Y en otra ocasión el mismo salmista dice: en paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Pero eso no quería decir de que David no estaba pasando por persecución, porque por eso mismo se origina la confianza en ti. Alguien decía, un pastor bien conocido, John MacArthur, que la vida del creyente o el proceso del creyente
se define por la expectativa que tú tienes de lo que tú estás pasando. Es decir, si el proceso que tú estás pasando, las expectativas tuyas son incorrectas en Cristo, serán siempre incorrectas, no tendrán ningún fruto. Pero si tus expectativas son las correctas para con ese proceso, siempre serán fructíferas, porque tu expectativa cambia la atmósfera y cambian la manera de tú ver la cosa. Por eso el proceso de David, en el que David, escucha esto, en el que David verse agrumado por persecuciones y por guerra que lo agrumaban a David. Aleluya. Y David verse encerrado en tener que solamente buscar el auxilio de Dios. Eso lo llevó a él a una confianza absoluta. Porque alguien, escucha esto, cuando David está ahí, David dice, en paz me acosté y así mismo me dormí, porque solo tu Jehová me sustentaba. David solamente estaba viviendo, escucha algo, usted se imagina a alguien que está siendo alimentado con bocado de pan. Así mismo estaba haciendo David, esperando que Dios lo sustentara de noche. Es decir, David estaba esperando que Dios sea su guarda. David estaba esperando que Jehová Dios sea su proveedor. David estaba esperando que sea Dios el que cada día esté con él. Aleluya. En cada momento de su proceso, de su prueba. Me parece ver a David cuando estaba en el palacio, que David dijo, que David danzaba y decía, si la presencia, cuando el arca llegó, porque David, si la presencia estaba, aleluya, David era gozoso. Si esa presencia estaba, David se sentía bien. Me parece ver a un David en medio de ese desierto, en medio de esa prueba, aleluya, gozarse y vivirse ese momento como que estaba en abundancia, como que estaba en lo mejor, en el mejor estado de su vida, a pesar del proceso, a pesar de la prueba. Él depositó su confianza absoluta. Es como un niño cuando se acuesta hacia los brazos del padre. Aleluya, usted no ha visto los niños se acuestan, así como usted, una madre amamanta a un niño, así como un niño corre hacia los brazos del padre para que el padre los cargue, aleluya, con esa confianza de que el padre no lo dejará caer. Así mismo David estaba en los brazos del Señor, alabado sea el Señor, no desconfiando, o sino sabiendo de que Dios no lo iba a dejar caer, sino sabiendo de que Dios lo llevaba en su brazo. Él dice, porque tú lo heriste en la mejilla. Cuando David dice que lo hirió en la mejilla, era de que los mismos enemigos que querían avergonzar a David, Dios lo avergonzó. Los mismos enemigos, aleluya, que querían tomar a David. Escuche esto, acuérdese que cuando alguien es bofeteado en la cara, es sinónimo de vergüenza. David está hablando de la vergüenza moral que Dios le causó a sus enemigos. Dios está hablando de la vergüenza pública que Dios le causó a sus enemigos. Aleluya. Te vengo a decir una palabra, tal vez se escuche como repetitiva. Aleluya. Tal vez se escuche como una palabra análoga, pero es la verdad y es lo cierto. Los enemigos que te persiguen, aleluya, para avergonzarte, para verte avergonzado, serán avergonzados primero. Aleluya. Porque el que es contra ti es contra Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dice que en el mismo salmo, en el mismo libro de los salmos, David habla y dice, aleluya, hablando acerca de los perseguidores. David dice, aleluya, aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, o sino que permanecen para siempre. Tal vez tus enemigos pensaron que lograron ganar terreno, pero no ganan terreno. Jehová está contigo. Acuérdate, si a ti te avergüenza, no te avergonzaron a ti.
avergüenzan a Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.